The Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos al episodio 32. Yo digo que es el 33, Daniel dice que es el 32, no sé, esto es navideño. Llámalo 33 si te da tu gana. Te lo dije antes y te lo vuelvo a decir ahorita. Pero es el 32. Bueno, está bien. El 32 se llama Carta. No te metas conmigo que estoy en mi licor. No, ya lo vi, sí. Ya vi que estás en remojo ahí. Mira, episodio número 32 y se llama Carta al Niño Jesús. Llegó la Navidad, viene la Nochebuena y vamos a hablar de la Navidad, Daniel. Vamos a hablar... del año nuevo en la ñapa. No, del año nuevo. Ah, del año nuevo, ok. La ñapa, vamos a hablar del año nuevo. Oh, muy bien. De los Reyes. Muy bien. En la ñapa vamos a hablar del año nuevo, de lo que nos deja el año bien. Está bien. ¿Tú qué...? Una pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál fue tu mejor regalo del Niño Jesús? Mira, muchos. Recuerdo varios. Uno. El mejor. El mejor. Perro, me la pones difícil. ¿Tú sabes que cuando yo era niño... Te lo voy a decir. Te lo voy a decir. Una casa, no sé cómo la consiguió mi mamá, porque me regaló todo. Yo tengo que decirlo, Daniel. Quizás porque yo soy así. Por eso explica que yo sea así. Yo nunca tuve ese problema de que yo fui un niño que se frustró porque un 24 de diciembre no tuvo lo que quería. Yo no es que pedía muchas cosas, pero a veces pedía cosas muy extrañas y de eso vamos a hablar en el programa, porque yo fui difícil de niño para los juguetes y estas cosas. Pero el mejor fue, yo recuerdo, yo tenía como 5 o 6 años y a mí se me metió en la cabeza que yo tenía que tener la casa en miniatura de Tarzán, de la selva. Y eso no existe. O sea, no había ningún juguete de moda en la televisión de Kreisel ni que sacaran en el canal 2 ni en el canal 4 donde la casa de Tarzán fuese una oferta. Pero si Tarzán no tiene casa. No tiene. Tarzán vive, bueno, yo quería una choza gigante, como un palafito gigante, donde estuviese el muñequito de Tarzán, tuviese Chita, Jane, me imagino, y unos amigos, me imagino que el león, el tigre, no sé, el mono. O sea, tú lo que querías era una churuata. Una churuata. Un rancho, pues. Decía, no, mami, yo quiero la casa de Tarzán. La casa de Tarzán no existe. Me la compraron, Daniel. No sé dónde está. Porque mi mamá ha guardado todos los juguetes, porque ella dice que eso es para sus nietos y tal. Todo lo que yo tenía, casi todo lo tiene guardado. Casi todo. Lo otro no lo ha regalado, pero casi todo lo tiene guardado. Pero yo me imagino que... Pero esa casa ya va, un momento. Por eso es que tú eres adeco. Porque querías montar un rancho ya desde niño. Desde el principio. De Bareque, sí, con Techo Palma. Chicos, desde niño te viene. Mira, me regalaron en una caja una caja grande, era una caja de cartón, recuerdo, que era como parecía un rompecabezas, pero tú abrías una caja grandísima, yo era pequeñito. Te destapabas y venía para armar una especie de churuata, era más bien un palafito, porque tenía los 4 pilares y tal, una terraza y su techo a 2 aguas, me imagino yo, de palma, con una barandilla. Y te traía como un Tarzán, un poco de animalito, un zoológico. Y creo que traía un árbol de plástico y armabas la casa de la selva. Yo no sé si ese era Tarzán o no era Tarzán. El hecho es que me compraron la casa de Tarzán. No, de repente era Chávez ya, ¿no? De repente era Chávez, sí, en los primeros años. Claro. Esto debe haber sido por el año 93, 94, 95. Por ahí. Cuando ya ni Tarzán estaba de moda, ¿no? Ya no, Tarzán es de los años 60. Claro. No, pero acuérdate que después hubo una comiquita de Tarzán, ¿no? Pero de Disney. De Disney. Disney nos sacó una comiquita de Tarzán. En los años 90, sí. Y hubo una película, acuérdate que hubo una película también. Pero yo no fue por la película, Daniel. Yo no fue por sino que a mí se me metió en la cabeza porque yo creo que yo vi algo en alguna juguetería y yo dije, yo quiero la casa de Tarzán, pero no era esa. O sea, y me la fabricaron, me consiguieron la casa de Tarzán, no sé dónde. Bueno, la mandaron a hacer. Lo que pasa es que, claro, hay que explicarle a la gente que hay algo particular que muchísima gente se debe estar identificando contigo, que es que tú eres hijo único. Sí. Y entonces, por supuesto, los padres que tienen un solo hijo, les es más fácil complacer esas cosas, sobre todo en aquella Venezuela, que era posible, todas esas cosas eran posibles. Aunque, sí, pero fíjate tú, ¿no? En el mundo de hoy, Venezuela no está en el mundo de hoy, Venezuela no está, ¿cómo se llama? No está conectada, ha sido desenchufada del mundo real. Un niño se le ocurre un regalo de esos truculentos y uno ¿qué hace? Uno se mete en internet y googlea casa de Tarzán. Y te consigues entonces que en Camerún hay una gente que hace una casa de Tarzán, entonces tú la compras por Amazon y traes la casa de Tarzán
y ya está, y se acaba, ¿no? Se acaba el asunto. Yo recuerdo, te voy a decir una cosa, y esto explica mucho. Eso lo conversaba porque me hizo esta pregunta y por eso la estoy replicando contigo, porque yo soy un imitador, un copycat. Ok. Un plagiario. Esa pregunta me la hizo Napoleón Bravo en estos días. Sobre cuál ha sido mi mejor regalo. Y entonces yo entré en cuenta de muchas cosas cuando yo pienso en mi regalo favorito de la vida, que fue un Walkman. Fíjate Era una innovación tremenda. No, que no solamente eso, que no solamente que era una innovación. Te estoy hablando que yo pedí al niño Jesús que me regalara un Walkman o algo para escuchar música, ¿no? En los tiempos en los que los niños de mi edad, porque eso debe haber sido en el año 87, yo tendría como 7 años, el regalo favorito que pedían los niños en ese entonces, que yo recuerdo, era una bicicleta. ¿Entiendes? Y como a mí no se me daba eso yo no era de actividades de calle, yo no era de bicicleta, yo no era, bueno, ya te conté hoy que yo jugué pelota, bueno, porque casi que me obligaron allá a jugar pelota porque mi papá mi papá quería escuchar algún día, mi querido papá, y él me lo decía, yo me acuerdo de niño, entonces mi papá cuando me veía saliendo con el uniforme, mi papá entonces decía, Daniel Lara, cuarto bate, shortstop, o sea, que quería escuchar eso en el estadio. Era la imagen que proyectaba. No, exacto, no se le dio lamentablemente. Y además pensaba en lo que iba a traer la firma, los reales que iba a traer. No, porque es que en aquel entonces no era acuérdate que eso era negocio, pero no era. Sí, pero claro, pero no era una cosa, era una cosa más romántica, todo aquello, ¿no? Fíjate que es el caso de Jackson Melián, que entiendo que ahora anda de manager, ¿no? Jackson Melián. Sí, creo que está de manager. Jackson Melián, tú sabes que Jackson Melián, el deporte de Jackson Melián en realidad era la natación. No formaba parte, sí, claro, porque cuando yo estudiaba en la UCB, estudiaba con varios deportistas que habían entrado a la universidad porque eran deportistas federados, campeones juveniles y todo aquello. Y yo recuerdo que yo estudiaba con 2 muchachas de la selección juvenil nacional de natación. Mi querida Dayana Vázquez, la negra, y recuerdo a Jennifer Guimaraes también. Eran campeonas del equipo juvenil de natación. Claro, y ellas son de la generación donde estaban Francisco Sánchez, el Tiburón Sánchez, donde estaba Jackson Melián, y donde estaba, por cierto, que era parte, entiendo yo que era del equipo de la selección de la Academia Militar, Eliezer Otaiza, que era también nadador. Nadador, sí. Claro. Entonces, yo recuerdo ese cuento que ella me dijo, no, él era nadador, o sea, era nadador y lo conocía. Y el sueño de su papá, el sueño del papá de Jackson Melián, era estar arriba, en la última fila de arriba del Yankee Stadium, escuchando el nombre de su hijo cuando lo llamaran a batear. Porque ese era el sueño de él y lo firmaron los Yankees. $1 millón, Daniel. Creo que fue el primer pelotero en firmar así. $1.600.000. Ahí lo tienes. A los 16 años. Por prospecto, no estamos hablando de un contrato. Prospecto, y fue un escándalo. Fue un escándalo. Y luego creo que por un contrato que creo que superó por $50,000 o $100,000, un sobrino de Galarraga, que también lo firmaron como prospecto. Para la época. Luego los padres de Jackson Melián lamentablemente se mataron en un accidente. Y él se vino abajo por la debacle personal de la familia. No sabemos, nunca sabremos si fue por eso o no, pero sí fue un drama. Pero él nunca prosperó como Grande Liga. Un drama terrible. Pero fíjate, entonces yo no era un niño de actividades de calle, andaba jugando esas cosas, yo era más de estar leyendo, escuchando música, escuchando la radio, viendo la televisión. Y te regalaron el Walkman. Y yo pedí un Walkman Sony, claro. Pero en aquel entonces el Walkman, entonces yo sé que las nuevas generaciones no me están entendiendo. El Walkman era un reproductor de cassettes. Entonces, pero el Walkman antes, Neomar, el Walkman clásico, solamente reproducía cassette. Eso no reproducía radio, eso no era radio. No tenía radio, no tenía el radio. Cassette nada más, eso era para escuchar cassette nada más. El Walkman original. Después salieron con radio y Walkman, pero el original era solamente cassette.
Pero no solamente me regalaron el Walkman, sino que el Walkman vino con un cassette grabado por uno de mis tíos, porque yo no tenía, el asunto era que en mi casa no había reproductor. Y por eso es que yo tenía eso, porque a mí me gustaba mucho la música y no lo escuchaba directo a la radio y no podía escuchar un cassette, una cosa. Entonces, por eso que me trajo. Y es que el disco que estaba de moda ese año y que a mí me encantaba ese disco, sobre todo por la portada, que era una portada de dibujo, estaba dibujado, creo que la portada era de Zapata, de hecho. Era el disco de Un Solo Pueblo con su música a otra parte, que entiendo fue el primer disco de Un Solo Pueblo cuando fueron firmados por Sonográfica. Y era un disco maravilloso, el disco que tenía la canción Caracas, Caracas, que tenía la canción Cecilia, que era una especie de calipso, y que tenía Alumbrame el Zaguán. Entiendo que fue el primer disco de Un Solo Pueblo en incorporar metal, en incorporar trombón en su cuestión. Entonces, creo que era el que tenía Botaste la Bola. Y quien ha visto negro como creo que era por ahí era la cosa. Entonces yo me acuerdo, ese fue un disco que fue el éxito completo. Y yo me acuerdo de eso. Ese fue el mejor regalo de Niño Jesús. ¿Y qué se hacía en la Navidad en tu casa? ¿Cuál era la cosa así que tú recuerdas? Porque tú sabes que hay olores y hay costumbres, hay cosas que lo marcan a uno. ¿Qué recuerdas tú de la Navidad prototípica en tu casa? Del 24 de diciembre, la Nochebuena. Estamos hablando. Porque del 31 y del Año Nuevo y la Nochevieja, como dicen los españoles, vamos a hablar en la ñapa. Mira, yo lo que más recuerdo de mis Navidades de niño era el tema de la familia. Yo recuerdo que en Navidad, mi familia es una familia muy grande, mi familia materna, que son margariteños, mis bisabuelos, y eran un poco de hijos, y yo tengo como 14 tíos abuelos, y todos ellos tenían entonces a su vez un poco de hijos, y entonces era una familia gigantesca que se reunía en esa fecha y había gente a la cual yo veía únicamente en esas fechas, ¿no? Y eso es lo que yo recuerdo. Y lo otro, por supuesto, que es algo particular y que es señal indiscutible. En mi casa, en mi hogar, en mi hogar familiar, no era la tradición hacer hallaca. O sea, en mi casa no se hace hallaca. ¿Y qué comía? Porque tu mamá es vegetariana. Mi mamá es vegetariana. Entonces, mi mamá junto a sus hermanas y mis tías se reunían en casa de mi bisabuela a hacer una gran jornada que era siempre un maratón, una cosa maratónica, donde salía gente hospitalizada, esa cosa yo me acuerdo. No, estoy hablando en serio, de que se les bajaba la tensión, porque y salía con la tensión baja y toda aquella cosa, una jornada maratónica para hacer hallacas, pero normalmente vegetariana o de atún, de pollo, ese tipo de cosas. Y por eso es que yo no comía hallacas hasta después de viejo. Ya. Porque no me gustaban las hallacas porque no lo había sentido. El tema en mi casa es el pan de jamón. Que lo hacían. Claro, y lo hago yo. Claro, lo hacía mi mamá, luego empecé a hacerlo yo y inclusive te voy a contar algo. Hubo un año difícil en casa, ¿no? Yo no recuerdo por qué exactamente ese año fue difícil. Algo había pasado. Yo creo que ese fue el mismo año del Walkman, pero fue un año, el tema fue que fue un año difícil. Y mi mamá, a mi mamá le encanta mucho cocinar y era aquella Venezuela, Neomar, donde la gente en Navidad regalaba cosas. Y mi mamá le hacía pan de jamón a la vecina, le hacía pan de jamón al otro, llevaba pan de jamón. Y ese año la cosa como que estaba peluda, ¿no? Y entonces, oye, mi mamá entonces empezó a decir a la gente, ay, este año, no, pero yo te lo compro, yo te lo pago. Entonces a mi mamá se le prendió el bombillo y decidió vender pan de jamón ese año. Ya. Y mi mamá vendió panes de jamón, échale pierna a esto, ¿no? El pan de jamón era a 100 bolívares. 100 bolívares un pan de jamón. Y recuerdo que mi mamá, entonces, cuando dice eso y vendió a 100 bolívares el pan de jamón, tuvo una cosa así como
encargos de 25 panes de jamón para el 24 o para el 31. Eso se convirtió en una locura. Y recuerdo, y yo recuerdo niño haberle ayudado a hacer los panes de jamón. Y se hicieron los panes de jamón y fueron muy buenos. Pero en mi casa como tal, no era hasta ya después de viejo el sitio donde mi papá estuviese bebiendo o mi mamá amaneciendo haciendo hallaca, ni era la casa del pernil tampoco, porque mi mamá es vegetariana y mi papá no comía tanta carne roja. Y entonces las cosas eran distintas. Tu casa sí son hallaqueros, ¿no? Tú sí eres hallaquero. Sí, en mi casa, Daniel, como hubiera, compartía ese rasgo por momentos, bueno, ya luego más hacia el 31, ¿no? Porque el 24 en Nochebuena era muy de mi mamá, mi abuela, mi abuelo y yo. Mi papá, por supuesto, pero aunque mi papá a veces lo pasaba con mi tía, porque mi papá pasaba mucho las Nochebuenas cuando mi abuela paterna estaba en vida, la pasaba en casa de mi tía, entonces iba venía un rato, iba en eso estaba. Era mucho de esa cosa que tú has dicho del hijo único, y todo era para mí. Yo ahora es que me doy cuenta, y yo agradezco por eso infinitamente como eran esas Navidades, ¿no? Varias cosas que yo recuerdo de la Navidad previa al 24. Mira, se me aguan los ojos porque el signo descriptivo de la llegada de la Navidad para mí era que mi mamá me sacaba en el Zephyr rojo que tenía, en el Ford Zephyr rojo que tenía, que lo tenía paradito el carro ya tenía en aquella época 15, 20 años, un Zephyr del 80 o del 79. Zephyr, imagínate tú. Por Zephyr, que todavía se ven por ahí, ¿no? Claro. Y ella me decía, vamos a pasear, y me llevaba a Montalbán. Entonces, en Montalbán, yo esto lo he contado a veces, en Montalbán, yo no sé si es que era una competencia o algo ya implícito que tenían los edificios, que era que competían entre ellos con la fachada, pisos, te estoy hablando de edificios de 15 pisos, claro, no eran tan grandes, eran máximo 15, 12, 10 pisos, pero era desde la planta baja hasta el último piso, forrado, hacían bueno, piruetas para hacer arbolitos de luces, desde el planta baja hasta arriba, o sea, una fachada de luces en una Venezuela donde tú podías hacer eso, pues donde la luz no fallaba, donde no había apagones, donde no había este tipo de carestías que tenemos nosotros de servicios públicos, y entonces, eso eran calles, Daniel, las transversales de Montalbán, Montalbán 1, Montalbán 2, Montalbán 3, del centro comercial La Villa, por ahí todo ese tipo de cosas, el Uslar, que yo iba mucho de pequeño también, todas esas transversales, eso parecía una especie de cosa rutilante, así donde eso era luces y luces y luces. Y mi mamá nada más que me sacaba, Daniel, se podía, a las 8, 9, 10 de la noche, me sacaba muy tarde en la noche. Claro. Iba con el carro así, estoy atravesando para todo, ver. Para que yo viese eso. Esa era una cosa. Esa era las Navidades sencillas de uno. Sencilla. Sencilla. La otra era, sí, por supuesto, muchísima yaca porque era mucha familia y mi abuela, que era la que las hacía, mi abuela que es tachirense, siempre tuvo, mi papá empezó a hacer hallacas con mi mamá más tarde, como la Navidad siempre se ha pasado en casa de mi abuela, que todavía vive, que es fanática de nosotros, por cierto. Margarita. Margarita, que va a cumplir, y nos va a ver seguro, mi abuela va a cumplir 85 el año que viene, Dios mediante. El caso es que ella era la que hacía las hallacas y mi abuela llegó a hacer, Daniel, una vez contamos, mi abuela llegó a hacer más de 300 hallacas en un lote, con la particularidad de que eran hallacas de guiso crudo, porque ella como es tachirense, la hacía cruda, los orientales. Exquisitas. Bueno, a mí me gusta más la vertiente cocinada, pero la vertiente cruda tiene la particularidad. La vertiente cruda son hallacas distintas al conjunto de todas las hallacas que se hacen en Venezuela. ¿Y tú pretendes hacer un programa navideño para decir que no te gustan las hallacas de tu casa? Sino que a mí me ha gustado siempre más con el guiso cocinado. Pero ella hacía, te estoy hablando de, tú sabes lo que es hacer guiso para 300 hallacas crudo, la cocción que tenías que tirarle, porque para tú hacer una hallaca cruda, con guiso crudo, tienes que tirarle una cocción que de 3, 4 horas. A las ollas que se tenían que montar unas palanganas donde llegaban a caber 60, 70 y 80 yacas. Estoy hablando de una olla que no tiene, o sea, no tiene fin. Una olla de este tamaño. Claro. Pero entonces tú no eres cultor de eso, de la canción del aguinaldo venezolano. Digan lo que digan, no discuto más, la mejor hallaca la hace mi mamá. Tú no eres cultor de eso. Yo diría que mi mamá y mi papá, porque mi mamá y mi papá después empezaron como a competir, a hacer, ellos no hacían hallaca. Mi papá tiene una receta, Daniel, que le dieron del año, creo yo, el año 98, o 9, sí, 98, 98, cuando llegó Chávez, el primer año, porque la receta todavía está en el papel original, y él todos los años saca el papel amarillento, que ya no se le lee las indicaciones, donde está la receta original que a él le dieron para hacer hallacas con el guiso cocinado, y empezó a hacer contrapunto con las de mi abuela. Al principio no le quedaban tan bien, después la fue perfeccionando. Mi abuela salió del negocio porque mi abuela, bueno, ya no podía tirarse esos maratones, la familia se fue dispersando
y no había necesidad de hacer 300 hallacas hasta que mi papá se quedó con el monopolio del negocio de las hallacas y todavía las hace mi papá. Entonces, el caso es que en ese trajín se hacían muchas hallacas. Ahora, pero las hallacas las hacían para el 24 o para el 31. Mira, se comenzaba a comer hallaca y en esto ya lo estaba recordando, Daniel, y sobre todo hablando del pan de jamón. Mi abuelo compró, y agarró una época, que en paz descanse, que mi abuelo compraba un pan de jamón diario. Y nosotros nos comíamos, entre él y yo, nos comíamos un pan de jamón. ¿Y sabes cuándo comenzábamos? El 15 de noviembre. Desde el 15 de noviembre comenzábamos nosotros. Y ya comenzaba además, hay una particularidad con el niño Jesús, en mi caso, que es que yo no tenía que esperar mucho, porque mi mamá empezaba a darme regalos antes. O sea, a mi mamá, yo decía, yo quiero tal cosa. Y yo no era de hacer berrinches, de verdad que no. Porque a mí siempre, con esta cosa meritocrática que me metieron en la cabeza de que lo que tenía que hacer era estudiar. Y entonces, como yo no servía para nada, sino para estudiar y sacar notas, pues yo era como tú, yo no servía para hacer deporte, nunca supe para hacer deporte. O sea, después fue que me empezó, yo no entendía el béisbol, mi abuelo me lo explicó y después me volví un gran fanático del béisbol, pero solamente el punto de vista apreciativo del espectador, porque yo jugué, pero jugaba muy mal. Fútbol pésimo. Ningún deporte, no aprendí a montar bicicleta. A mí me regalaron, creo que un diciembre, una bicicleta y la vendieron, porque yo no sabía sino con rueditas. Yo sabía hacer bicicleta con. Yo no sé mantenerme en equilibrio en una bicicleta, mucho menos en una moto, por ejemplo. Yo nunca me he montado en una moto en mi vida. Pero ese es otro cuento. Pero tú gateaste. No se sabe. Porque hay una teoría que dice que los niños cuando no gatean, después de grandes no pueden bailar ni rodar bicicleta. Yo no bailo tampoco. Y tú sabes que soy un melómano de la salsa y conozco mucho de salsa y tal, pero yo no. Pero fíjate algo, ¿no? Mira, pero para terminarte el cuento, comenzábamos en noviembre, era pan de jamón todos los días y hallacas se comían desde noviembre, de tal manera que cuando llegaba ya el 15 de diciembre uno ya no les provocaba las hallacas. Ya uno estaba obligado. Y eso te habla de otra Venezuela. Ojo, sí. Otra cosa de la Navidad, Daniel, yo no sé cómo fue en tu caso. Yo nunca fui niño de lanzar fosforito, ni triquitraqui, ni tumbarra, no me dejaban. ¿Tú sabes qué es lo que me compraban a mí? Esa pendejada que era la luz de bengala y yo salía por el balcón con una luz de bengala, así que... Bueno, amigo, terrible. Yo le cuento algo peor. A mí ni siquiera las estrellitas. No te dejan ni las estrellitas. Yo pero además de eso, es que a mí tampoco me gustaba. Y te voy a explicar por qué. Yo vivía en la casa de mi abuela, en el mismo bloque donde yo vivía, en el bloque 6 de marzo. En la casa, el sitio de la reunión era la casa materna, que era la casa de mi abuela. Y yo compartía muchísimo con los niños de los vecinos, que también iban a casa de su abuela. Y eran dos grandes familias que de paso estaban unidas porque había uno de los hijos de esta casa que estaba casado con una de las hijas de la otra. Y recuerdo que eran dos familias, que era la familia Marín, cuya cabeza de esa familia era la señora Fina, y la familia Bigot, cuya cabeza de esa familia era el señor Bigot y la señora Esther de Bigot. Que por cierto, te estoy hablando, ahorita me conseguí uno de sus nietos aquí en Alemania, estoy viviendo en Alemania y nos hemos reencontrado. Y yo recuerdo que particularmente en la casa de la familia Marín, que era la que quedaba al lado, puerta con puerta con la mi abuela, y estábamos en el pasillo, esa gente quemaba pólvora arrechamente, pero eso era que quemaban todo el polvorín que podían, compraban por camión. Y entonces era una cosa que era de alguna manera molesta, porque el olor, el olor de la pólvora y los ruidos y la cosa. Pero es que ellos compraban todas estas cosas que eran, que si el martillito, que si el volcán, que si el 7 colores, que si que daba vuelta, el silbador, todas esas cosas, todas esas realidades. Pero uno de mis grandes recuerdos, una vez que mi papá me regañó porque yo quería comprar unas cosas de esas, y lo voy a nombrar, voy a decir quién es. Uno de los miembros de esa familia, que es el señor Eudo, yo no recuerdo el apellido de Eudo, él es un abogado conocido en el estado de Vargas. Mi papá me llamó para que hablara con Eudo, y Eudo me dijo, ¿tú quieres que tu papá te compre traquitraqui? Y entonces Eudo me mostró la mano. A Eudo le faltaba el dedo anular, que lo perdió con un cohetón. Usted lo perdió con un cohetón. Y a partir de ese momento, entonces ocurría eso. Y además de eso, había otro tema, que es que en mi familia había un bombero. Y ese bombero, ¿verdad?, era, por supuesto,
enemigo de todo eso, porque de paso nos lo decía. Y mi primo, su hijo, que era de mi edad y que somos prácticamente más hermanos que primos, porque teníamos la misma edad, nos criamos juntos y ninguno de los dos tenía hermano menor en ese entonces. Bueno, yo recuerdo una vez que se nos ocurrió comprar unos fosforitos y cuando nos lo vieron, bueno, entre el papá de él y mi mamá los agarraron, los metieron al fregadero y abrieron el chorro. Aquí, usted se equivocó de familia. Eso no es aquí. Entonces yo, por ese lado, no. Tú sabes lo que sí recuerdo yo un poco más, y sí tengo como más de las Navidades, el tema de la familia, de ver el tamaño de la familia. Entonces tú veías un poco de gente, siempre estaba todo lleno y todo aquello, y cómo todo el mundo estaba en lo suyo, y los olores de la Navidad. La cuestión del pernil, la cuestión de la hallaca, todas esas cosas. En mi casa no se hacía hallaca, por lo tanto yo no digo que la mejor hallaca la hace mi mamá. Para mí la hallaca más consuetudinaria y más seguida era la que hacía mi tía Teresa, que inclusive yo en determinado momento llegué a colaborar en hacer las hallacas. Pero yo recuerdo que la mejor hallaca que yo me comí en mi vida, que también colaboré a hacerla, se la comió una señora que era vecina mía, que es una persona muy importante en mi vida, ya fallecida, que es la señora Norma González Portas, que fue la que me metió en Acción Democrática y me llevó a la radio además. El famoso cuento. Así es. Y ella, un día, íbamos a hacer un almuerzo con el curso de astrología, porque yo en aquel entonces estudiaba con ella, estábamos en un curso de astrología que se hacía en su casa. Entonces íbamos a hacer un almuerzo de Navidad y ella se comprometió a hacer las hallacas. Y esa señora, el guiso de las hallacas de esa señora, ella duraba haciéndolo a fuego lento un día entero. Es decir, ella dejaba la olla al fuego mínimo toda la noche. Y eso eran unas hallacas que la masa no era compacta, sino que era como un carato, que ella lo echaba con el cucharón en la cosa que ella... Eso ha sido las mejores hallacas que he comido yo en mi vida. Las mejores hallacas que he comido yo en mi vida. Ahora, el tema adicional de las Navidades, que son 3, ¿no? Para mí. El tema de los regalos, las comidas, ¿no? Y dentro de las comidas hay algo en particular que son los dulces. Entonces, en Venezuela, yo no sé si tú sabías que hay unos bandos de los dulces navideños. ¿Cómo son esos bandos? Claro, está el bando del dulce de lechosa, está el bando del dulce de durazno y ciruela, y está el bando del cabello de ángel. A mí me encantaba el cabello de ángel. Son bandos distintos. Yo tengo ahí unos problemas graves, ¿no? ¿Te gustan los 3? No, el de cabello de ángel no me gusta. A mí pero me encanta el cabello de ángel. El de durazno con ciruela y el de lechosa sí. Y el de durazno con ciruela era un grave problema porque mi mamá me lo escondía, porque yo agarraba cuando era niño y cada vez que abría la nevera lo que hacía era comerme las ciruelas del dulce. Y al final quedaba la gran palangana con los duraznos, el almíbar y sin la ciruela. Era más dulce era la ciruela. A mí me gustaba mucho la ciruela. Y afortunadamente debo decirte que en este exilio que no le toca, y estoy seguro que muchísima gente que nos está viendo fuera de Venezuela, por supuesto le da mucho la nostalgia. Yo afortunadamente estoy en un país y en unas condiciones, pero es que el mundo lo permite ya. Fíjate, porque yo si hay algo, es una comida, una cosa, oye, que no puedes comer, no hay nada que yo... Todo se consigue. Quizá lo más difícil es en la cuestión de los pescados y de los mariscos, no porque no se consigan, sino porque hay que acordarte que yo soy de La Guaira y hay cosas que aquí yo no voy a conseguir. Yo aquí no voy a conseguir cucaracha de mar, por ejemplo, ni guarura, ni tripeperla. No se conseguía ni en Caracas. No, tienes que hablarte con Bururu y que te la mande por Fede. Oye, será, ¿no? Por DHL. Pero tú sabes que es difícil aquí en Alemania, el cazón. Pero en España se consigue cazón. Que es un tiburón bebé. Claro. Las hallacas aquí, no, aquí, o sea, yo he comido en Alemania más hallacas a veces que hasta en una Navidad normal en Venezuela, porque todo el mundo me regala. Mira, nos tenemos que ir y la gran pregunta es, ¿cuál es el deseo que tú tienes que le vas a pedir al niño Jesús este año? ¿Qué le pediría yo al niño Jesús si hiciera una carta? Sinceramente, más que algo material, yo le pediría paciencia.
yo creo que la paciencia es necesaria, porque uno, de alguna manera, la impaciencia lo lleva a tomar decisiones erróneas. Y yo creo que uno, lo mejor que puede tener cuando uno se encuentra en situación de exilio, en situación de reconstruir su vida en otro lugar, solo, en un país que es muy bueno y me siento muy bien aquí, pero que puede ser rudo a veces en la adaptación. Yo creo que es paciencia lo que yo pediría. Y creo que es algo inclusive global. Yo le pediría, y entonces me va a decir, pero ¿cómo le vas a pedir tu paciencia al venezolano? Bueno, pero lo siento. Yo creo que Mira, por montarnos en escenarios de impaciencia es que estamos montados en este polvorín en el que estamos. bueno, yo no sé si paciencia, pero como yo veo que hay cosas que tienen que terminar de ocurrir, yo lo que pediría es justamente eso, que muera lo que tiene que morir y que nazca lo que tiene que nacer, que Venezuela Así está es. demorado desde hace mucho rato. Yo creo que claro, todo venezolano que está dentro o que está fuera del país, lo que quiere es que Venezuela, por supuesto, se transforme. Eso no va a ser fácil. Es mentira decir que Venezuela se va a transformar de la noche para la mañana, pero nosotros queremos que, yo diría, yo lo resumiría así, que nazca lo que tiene que morir y que nazca lo que tiene que nacer y que muera lo que tiene que morir en Venezuela, que está herido de muertes hace rato, pero que no termina de caerse. Bueno, yo con eso, con esta me despido y con la otra doy la vuelta. Vamos a ver la ñapa hablando del año nuevo Yo no olvido el año viejo. porque me dejó cosas muy buenas. No sé, Así vamos es. a ver. En la ñapa lo veremos. Les agradecemos a todos los que se suscriben a nuestras cuentas de Patreon, patreon.com. Ahí está. Ese fue otro regalo. Ese no me lo dieron de Niño Jesús. Me lo regalaron antes, el Nintendo 64. Ah, bueno, y una Navidad me regalaron Super Mario 3, que era la revelación Lo que pasa es que yo soy de la época del Nintendo, del del primero. Nintendo clásico. Y a mí el Nintendo no me lo trajo el Niño Jesús. A mí el Nintendo me lo dieron cuando pasé de sexto grado a primer año. Échele pelotas a usted. Mira, el caso es que en Patreon estamos en patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo. Allí pueden ver los fin de político antes de que salgan publicados en YouTube. Los tienen rapidito los sábados en la mañana para que los puedan disfrutar. Además, pueden ver contenido exclusivo que hace tanto Daniel como este servidor en esa plataforma. Les agradecemos muchísimo también a los que se suscriben a mi canal. En este caso, pueden suscribirse, pueden activar la campanita, pueden darle me gusta al video y así me ayudan también a que crezca la comunidad del canal. Por favor, suscríbanse también y vean la ñapa que la dejo acá abajo en el link de la descripción y en el comentario destacado. Suscríbanse y vean todo el contenido que hace Daniel en su canal. Lo pueden ver en el link de abajo. Sin más que decirles, creo que va a haber, Daniel, te comprometo así, creo que va a haber un fin de político antes de que se termine el año. Claro, uno más. Tienen otro la semana que viene. O sea, falta uno que va a ser el último del año. Lo vamos a dejar. El episodio 33 va a salir entonces la semana que viene, probablemente con un recuento. El del cañonazo. El del cañonazo con un recuento de la política de este año. Puede ser uno de los temas. Vamos a ver de qué hablamos la semana que viene. Pero en todo caso, la ñapa sigue y la ñapa va del año viejo y de qué nos dejó el año viejo. Bueno, nos vemos en la ñapa y nos vemos en el próximo fin de político.